bendiga. Ya estoy aprendiendo que el que tiene que gritar primero soy yo para que ustedes vamos derecho. Bueno, espero que tengan un buen día, que tengan una buena expectativa al día de hoy. Hoy es un día muy especial. Solo quiero hacer un énfasis en el anuncio que vieron, y es que la marcha que vamos a tener hoy en la ciudad de Cali hay que estar a la 1:30 en la plazoleta de San Francisco. ¿Saben cuál es esa? La de la Gobernación, allí donde están las palomitas esas que lo quieren comer a uno, ahí. ¿Qué tiene que llevar? Primero, ánimo, eso es una fiesta. Número 2, vaya con ropa cómoda, vaya con tenis, un blue jean, y lo que sí se pide es una camiseta blanca. Lleve una gorrita, no está de más llevar una sombrilla porque el sol está pegando duro, y lógicamente lleve un tarrito con agua. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí, no va a llevar ni sábana, ni almohada, ni nada de eso, sino solamente agüita, la sombrilla, mucha disposición, ropa cómoda y la camisa blanca. Entonces, 1:30, ¿dónde? En la plaza de San Francisco. Entonces, para que nos encontremos en la tarde y tengamos un tiempo bien especial, eso termina en el Parque de las Banderas. Es una marcha por toda la calle Quinta y finaliza en el Parque de las Banderas. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. Voy a pedir un poquitico de quietud porque están hablando mucho. Voy a tocar un tema que he denominado: Dios no es indiferente al dolor. A usted que le gusta tomar notas, que le gusta hacer memorias, quiero también que recuerde que en las redes sociales está nuestra página en YouTube. Las personas que todavía no se inscriben en la página, vaya a nuestra página en YouTube, inscríbase, active la campanita, póngale el loguito negro para que siempre le llegue el aviso como una prioridad, y de paso compártale esa página a otros. Y es muy importante que cuando usted ingrese a la página vaya a ver la predicación, porque esta predicación queda grabada, usted le dé like. ¿Por qué es importante el like? Porque en la medida que usted le da like a la predicación, YouTube la manda a mucho más personas. ¿Aló? Entonces, usted ya escuchó la predicación, pero cuando salga de aquí, métase a YouTube, métase a la página, si no se ha inscrito, inscríbase y dele like para que YouTube pueda hacer que la predicación llegue a más personas. Muy bien, vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 11, versos 17 al 21. Voy a estar en Nueva Traducción del Viviente. Si alguno tiene una versión diferente, puede mirar acá a la pantalla. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros, eran como 3 kilómetros de Jerusalén. Y muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cómo es el título de la enseñanza de hoy? Dios no es indiferente al dolor. Dios no es indiferente a tu dolor. Dios no es indiferente al dolor de tus seres queridos. Dios no es indiferente al dolor de la humanidad. Sabe que el dolor y el sufrimiento que impactan la vida del ser humano, aún desde la más tierna infancia, dice la historia, cuando uno mira la historia del mundo, veía en estos días que el siglo XX, escúcheme bien, fue un siglo de muchas guerras. Hice el conteo, y entre conflictos transnacionales, es decir, entre naciones, y conflictos internos, guerras internas, escuche bien,
en el siglo XX, o sea, el siglo pasado, hubo 117 guerras. ¿Qué le parece? 117 guerras en el mundo el siglo pasado, entre conflictos transnacionales, nación contra nación, pero también conflictos internos. Este año, en estos primeros 7 años del siglo XXI, ya hay 65 guerras registradas. O sea que si seguimos a este ritmo, al final del 2021 habremos superado los 117 conflictos del siglo XX. ¿Y por qué hablo de esto? Porque todas estas guerras, todos estos conflictos que hacen, infringir dolor en la vida del ser humano. La historia y los libros y la literatura tienen muchas anécdotas de personas que tuvieron dolor en sus vidas. Y una de esas anécdotas es la vida de un psiquiatra y psicólogo austríaco llamado Viktor Frankl. Y en esa experiencia, él escribe un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y en esa obra, Viktor Frankl, el famoso neurólogo y psiquiatra austríaco, narra su dolorosa experiencia en los campos de concentración nazis. Yo quiero decirle que él narra en ese libro el dolor, cómo el dolor y cómo el sufrimiento pueden devastar la vida de una persona. Pero también él habla cómo la búsqueda de un propósito puede darle la esperanza para que esa persona pueda seguir adelante. Así como el dolor y el sufrimiento pueden devastar la vida de un ser humano, también asimismo la búsqueda de propósito en medio de esas circunstancias le pueden dar al ser humano la fortaleza que necesita para poder seguir adelante. Esto es muy importante porque tal vez hay conmigo hoy en esta mañana, en este lugar, personas que están pasando por esas crisis, por esos valles de sombra de muerte, por esos desiertos. Están siendo golpeados fuertemente, están experimentando el dolor y el sufrimiento. Es importante que en esos momentos uno pueda aferrarse a propósitos, de tal manera que podamos tener la fortaleza para poder continuar adelante. Mire, en los campos, estando él allí, él perdió no solo a su esposa, sino que él perdió a muchos de sus seres queridos. Pero cuando él estaba allí, él observó algo. Como era un psiquiatra, era un neurólogo, era un hombre que analizaba, él vio que en los campos de concentración, las personas que más posibilidades tenían de sobrevivir a lo que sucedía en los campos, eran aquellos que se aferraban a un propósito. Una anécdota que es particular en la experiencia de Víctor es que mientras estaba en los campos de concentración, a él le tocaba hacer trabajos forzosos durísimos, inhumanos. Y la única forma como él pudo prevalecer y no quebrarse ante esa imposición del régimen nazi, ¿sabe qué fue? La memoria de su esposa. Él se aferró a la memoria de su esposa y eso fue lo que le permitió superar esos tiempos tan angustiosos, tan dolorosos, aunque tiempo después Víctor se dio cuenta que su esposa también había muerto en un campo de concentración. ¿Qué pasó con la vida de él? Que a pesar de saber que al final del día su esposa también murió, él pudo continuar adelante con su vida, él pudo rehacer su vida. Vuelvo a repetir y a recordarles en esta mañana, y es el tema que quiero desarrollar hoy, Dios no es indiferente al dolor, porque cuando estamos atravesando por esos tiempos y ante todos esos hechos y las consecuencias que eso implica para la vida del ser humano, siempre nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Como la mujer de Job, ¿dónde está Dios? Yo quiero decirles en esta mañana que la Biblia nos ofrece una perspectiva clara de cómo Dios actúa en medio de todas esas circunstancias. ¿Qué vamos a hacer esta mañana?
examinar un poco la Escritura para mirar la manera como Dios lidia con estas situaciones en la vida. Entonces, quiero partir de la historia de Marta, María y Lázaro. Qué mejor ejemplo de dolor y sufrimiento. Una familia pobre, pero muy unida, se amaban mucho y también amaban mucho a Jesús. Y a pesar de todo eso, de ser una buena familia, de ser buenos cristianos, porque eran cristianos, eran creyentes, los cristianos no estamos exonerados del sufrimiento. Los cristianos también nos enfermamos, a los cristianos también perdemos el trabajo. A los cristianos también se nos daña el hogar. Los cristianos también tenemos problemas con hijos rebeldes. Y a Marta y a María les llegó uno de esos tiempos difíciles. ¿Sabe qué pasó? Murió su amado hermano Lázaro. Y fue una experiencia dolorosa, no lo podían entender. Y si tenían a Jesús en medio de ellos, ¿cómo fue posible que muriera Lázaro? Entonces yo quiero compartir en primera instancia que el dolor no es la voluntad de Dios, pero Dios lo permite. El dolor no es la voluntad de Dios. Yo no estoy diciendo voy a hacer que se muera el esposo de la hermana para ver cómo sufre y cómo me busca en ese tiempo. No. El dolor no es la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y ¿qué? Perfecta. Entonces el dolor no es la voluntad de Dios, pero ¿saben? Dios permite el sufrimiento. O sea, tenemos que lidiar con esa verdad. Necesitamos concientizarnos de esa realidad de la vida y de esa realidad de nuestra vida cristiana, porque cuando no sabemos eso, cuando no entendemos eso, entonces eso trae muchas dificultades en nuestro caminar con el Señor. ¿Sabe que la experiencia de Marta y de María fue un poco incómoda? Porque cuando Lázaro murió, ellas tenían la expectativa de que Lázaro no muriera. Ellas habían hecho algo para lograr que algo salvara la vida de Lázaro. Y me voy a devolver un poquitico en el texto para mostrar que cuando Lázaro estaba grave, ellas dijeron: vamos a llamar al que lo puede sanar, llamemos a Jesús. Y escuche, el dolor de ellas se incrementó porque pareciera ser que de alguna manera Jesús les falló. ¿Y cuántos de nosotros a veces en momentos difíciles, de crisis, de pruebas, hemos orado y parece que Dios nos ha ¿qué? Nos ha fallado? ¿Cuántos de ustedes han orado para que pase algo, para que Dios evite algo, y con todo y eso parece que más rápido le pasa? Esto le pasó a Marta y a María. Oraron, hicieron lo necesario para que Lázaro viviera. ¿Y sabe qué pasó con Lázaro? Colgó los guayos. Dice la Biblia en el versículo 3 de ese capítulo 11, como la Biblia viene diciendo que Lázaro estaba muy, muy enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está ¿qué? ¿Qué era lo que realmente le estaban diciendo Marta y María a Jesús? Con otras palabras: necesitamos que vengas acá para que lo sanes. ¿No es que Marta y María sabían que Jesús sanaba enfermos? Marta y María sabían que Jesús le daba la vista a los ciegos, sabían que Jesús levantaba paralíticos, ellas sabían que Jesús echaba fuera demonios. Entonces cuando Lázaro enfermó, dijeron: mandémosle un mensaje a Jesús, tu amigo está enfermo. Pero realmente le estaban diciendo que, por favor, venga y sánenlo. Si usted sigue leyendo la historia, va a ver que Jesús recibió el mensaje y hizo lo mismo que hizo cuando estaba en la barca. ¿Qué pasó en la barca cuando Jesús estaba con Pedro, los discípulos, y había una tormenta? ¿Qué hizo Jesús? Para no caerme. Hermano,
se puso a dormir. Y yo creo que hasta era la tormenta más los ronquidos de Jesús. Semejante de Jesús roncando en la barca. Y le mandan el mensaje a Jesús. ¿Y qué hizo? Dijo, no, pues hermano, Lázaro se va a morir, va a esperar 3 días más. Dice la Biblia que esperó como 4 días. Ahora, ¿cuántas veces en medio de la enfermedad, cuántas veces en medio de la angustia, de las pérdidas, del temor, enviamos mensajes a Jesús por medio de nuestra oración? Pero pareciera que no nos oye porque no lo vemos venir en nuestro auxilio. ¿Cuántas veces por medio de tu oración, estando en momentos muy difíciles y álgidos de tu vida, le has mandado mensajes a Jesús y Jesús no ha contestado? Vuelvo a recordar en esta mañana, ¿cuál es el tema de hoy? Dios, ¿no qué? No es indiferente al dolor, pero lo permite. La Biblia dice que Jesús es modelo para nosotros en todo sentido. Y Pablo dice en el Nuevo Testamento en una de sus cartas, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Déjeme decirle algo, si hay alguien que experimentó el dolor, si hay alguien que experimentó el sufrimiento, fue Jesús. Y saben que a ese Jesús, que es el unigénito Hijo de Dios, que es el Hijo amado de Dios, también tuvo que pasar por ahí y también tuvo que experimentar lo que nosotros experimentamos cuando aparentemente oramos o cuando oramos y no vemos respuesta de Dios. Aún el mismo Jesús tuvo que pasar por esa experiencia en su vida. El Hijo de Dios, a pesar de ser santo, de no haber cometido pecado, de ser un hombre de ayuno y oración, tuvo que experimentar el dolor y Dios permitió que eso pasara en su vida. En Mateo capítulo 27, versos 45 y 46, quiero leerles lo que dice la Escritura. Esto es cuando estaba en la cruz, allá izado en la cruz. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad, o sea, como al mediodía, ¿sí? Hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La Biblia dice que Jesús fue un hombre varón de dolores, Isaías capítulo 53. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, vemos a Jesús en el huerto de Getsemaní, postrado, orando intensamente, un intenso dolor, un intenso sufrimiento. Había llegado la hora de ser colgado en el madero y está orando e invita a sus 3 compañeros, a Jacobo, a Juan y a Pedro, y lo dejan solo y clama al Padre. Y ahí está Jesús también sufriendo. ¿Y sabe? Dios permitió ese sufrimiento en la vida de Jesús. Ahora, quiero pasar a una segunda instancia y decirte algo, porque a veces uno tiene un concepto errado de Dios, y lo que quiero decirte en esa segunda instancia es que el sufrimiento humano le causa dolor a Dios. No solamente que Dios, como dije al comienzo, Dios no es indiferente al dolor, es que a Dios el sufrimiento humano le causa dolor. Cuando usted tiene problemas, escúcheme bien, usted que es un hijo de Dios, una hija de Dios, y aún, vamos a ver ahora, aún los que no son hijos de Dios, cuando sufren, eso trae sufrimiento al corazón de Dios. ¿Cuántos de aquí son padres?
¿Cuántos saben que normalmente, ¿no? Hay excepciones, pero digamos que normalmente, de forma natural, los padres amamos a nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Qué padre tiene un hijo que está sufriendo y usted está muerto de carcajadas? Aló, yo he visto algunos así como raros, pero la verdad, esos son excepciones. La verdad es que uno como padre, así los hijos sean malos, hermanos, usted los ama y usted sufre cuando esos hijos sufren, ¿sí o no? La Biblia enseña que Dios sufre cuando nosotros sufrimos. Todos estos días, aprovecho el momento para abrir un paréntesis y recordarles algo muy importante. A mí, pues, me ha dolido, ¿no? Y me duele mucho lo que pasa en Venezuela. No alcanzo y no tengo la posibilidad realmente de ser indiferente a lo que pasa en Venezuela. Me parece algo, o sea, no sé ni siquiera cómo decir, pero es algo que a mí me agota pensar y ver todo lo que pasa en ese país, toda la maldad de esos pocos que se llevan por delante a muchos y que pareciera que como que no hay nada que hacer, pareciera como que es imposible organizar esas cosas. Yo quiero decirle, porque yo sé que en esta comunidad hay personas que son venezolanas y yo sé que porque he estado muy enterado, yo he seguido paso a paso todo lo que ha pasado, toda esta última semana he estado, porque si hay algo que creo es que no podemos caer en eso de que ya escuchamos la noticia del fin de semana, la bomba fue las elecciones, entonces no pasó, el tipo hizo lo que hizo, ahora cambiamos la página y ¿qué sigue? Eso no puede pasar. Tenemos que seguir enterados porque el dolor no puede menguar. Es que lo que nos mueve precisamente es ese dolor, esa inconformidad. Tenemos que seguir informados para poder involucrarnos. Puede ser que no tengamos una posibilidad física, pero sí podemos orar, sí podemos ayunar, sí podemos interceder por esta nación. ¿Aló? ¿Sí me entiende? Entonces, escúcheme, hay tanto dolor, veía entrevistas, familias desmembradas, veía niñas en Argentina, donde algunas familias venezolanas han migrado también, veía como una niña de 15 años y decía que a su padre lo mataron. Veía esposas contando la historia de cómo mataron a sus maridos. Y así como esas, muchas historias, y cuando uno se pone a escuchar, de verdad a uno se le vienen las lágrimas, del dolor, pero también de la ira que le da a uno sentir impotencia frente a estas cosas. Yo quiero decirles que el sufrimiento humano le causa dolor a Dios. Dios no es indiferente al dolor humano. Dios no es indiferente con ese padre que llora porque se le pierde un hijo, porque tiene un hijo fuera de control. Dios sufre cuando se rompe una relación matrimonial. Dios sufre cuando un cristiano se desvía del camino. Dios sufre dolor de padre también cuando uno de nosotros de alguna manera enferma y pierde la vida o le pasan cosas difíciles. Dios siente dolor también cuando ustedes y yo estamos sintiendo dolor. Yo quiero mencionar algunos registros bíblicos de entre tantos que hay que evidencian que Dios es solidario con nuestro dolor. Porque a veces pensamos que Dios está allá arriba, y no, pues ahí le ha sentado en su trono rodeado de querubines. ¿Qué le va a interesar que yo me quedé sin trabajo? ¿Qué le va a interesar que se me dañó el hogar? No. A Dios le duele tu dolor. Y voy a nombrar al menos 3 experiencias bíblicas que reflejan esta realidad, de entre muchas otras que hay. Y la primera de ellas la encuentro en el Evangelio de Juan, precisamente en la experiencia de María y Marta. Y déjeme decirle que esta es la única porción del Evangelio donde se registra que Jesús lloró. En el versículo 32 del Evangelio de Juan, capítulo 11, la Biblia dice: cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Trate de pensar en las palabras. 3 mujeres, seguramente no había papás, y Lázaro era el hombre de la casa.
y muere el hombre de la casa y quedan las mujeres desamparadas. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y dice la Biblia, cuando Jesús la vio llorando, o sea, ella, y vio que los demás lloraban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó. Y ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. O sea, lo llevaron a la tumba. ¿Y sabe qué pasó cuando lo llevaron a la tumba y Jesús fue y se dio cuenta que Lázaro estaba ya adentro y ya se estaba descomponiendo? Versículo 35 dice: entonces Jesús lloró. Este es el único versículo donde se registra y se habla de que Jesús llora, y es, entre otras cosas, para que sepan, el versículo más corto de toda la Biblia. Ese tiene una particularidad. No solo registra esta experiencia única de Jesús de esa manera, sino también es el verso más corto de toda la Biblia. ¿Qué experimentó Jesús cuando vio a la gente llorando, cuando vio a Marta y a María llorando y cuando lo ponen delante de la tumba? Sintió tanto dolor, porque es que Jesús no solamente era el Hijo de Dios, no solamente era el Dios encarnado, Jesús era 100% un hombre. ¿Aló? Y como hombre, Jesús lloró porque los hombres también lloran. Digan los hombres amén. A ver, ¿cuántos machos hay aquí que no lloran? Digan amén. No, siempre. Siempre en todo lado hay un macho de pelo en pecho, ¿sí o no? No faltan esos machos alfa en todo lado. Pero la verdad, los hombres necesitamos llorar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué nos equivocamos tanto como hombres? ¿Por qué uno ve tantas cosas terribles? Porque los hombres no lloran. Porque nos han enseñado que los hombres no lloran. Y eso es puro cuento. Es más, me atrevo a decir que los hombres lloran más que las mujeres. ¡Aló! Yo he visto unas mujeres que son cañañudas, no lloran ni a palo. Y en cambio unos hombres que me digo, cualquier cosita ya están, lloran. Hermanos, si Jesús lloró, ¿no va a llorar yo? ¿Sí o no? Si Jesús lloró, ¿quién soy yo para no llorar? ¡Aló! Hermano, entonces hay que llorar. Licencia para llorar. Cuando usted esté llorando y le digan: llorón, ¿por qué lloras? Dígale: Juan capítulo 11, verso 35 me autoriza. ¡Aló! Porque si Jesús lloró, ¿quién soy yo para no llorar? Es bueno que los hombres lloren. Aunque no van a llorar tanto porque Jesús lloró un poquitico, ¿no? Una segunda experiencia que también registra en la Biblia cómo Dios se duele cuando nos duelen las cosas, es que cuando hay gente por ahí desorientada, perdiéndose en la vida. Esta mañana venía para acá y ahí en el sector donde vivo pasé así muy temprano en la mañana y había un individuo, un señor, un habitante de calle, tirado allí en un andén. A esa hora pues me imagino que pasó toda la noche ahí, o sea que tenía todo el frío incorporado porque él estaba en posición fetal. Cuando uno se pone así, hermano, es porque tiene frío. Y estaba ahí tirado en ese andén y me produjo dolor. O sea, uno puede decir, ese tiene que estar ahí por vicioso. Tiene que estar ahí porque ¿quién lo mandó? Eso no es lo que decimos normalmente. ¿Quién lo mandó a fumar maracachafa? ¿Sí o no? Bueno, puede que todo eso sea verdad. Puede que la embarró, puede que sea una mala persona, puede que sea lo que sea. Pero indiferentemente de todo eso, o independientemente, es un ser humano. Y a Dios el dolor humano también le causa dolor, independiente de si somos ustedes y yo que tenemos al Espíritu Santo y que somos hijos de Dios, o si es una persona que está afuera, que no conoce de Dios, que no quiere saber de Dios, también Dios siente dolor por esas personas y lo vamos a ver ahora. Entonces, miren lo que dice la Biblia. Cuando hay gente por ahí estortillada, vuelta a nada, llevando del bulto, toda perdida, a Dios le duele. Mateo capítulo 9. Versos 35 y 36. Estoy hablando de que en medio de las experiencias de dolor,
tenemos que estar conscientes de que Dios también siente dolor, no estás solo, no estás sola. Cuando tú estás sufriendo, de alguna manera Dios también está sufriendo contigo. No es que es papá y es el mejor de los papás, aló, Dios es el mejor padre y yo soy papá. Y cuando mis hijos sufren, cuando mi hijo sufre o cuando mi hija sufre, yo sufro, aló. Ahora ni se diga, yo veo a José con ese nieto allá todo chocho, yo imagino que ese niño llora y José se pone a llorar con él, aló. Debe llorar más que la mamá del niño. Hermano, uno sufre. Mire, Mateo 9:35. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Verso 36. Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué le causó al Señor ver a la gente así dispersa, como desorientada? Causó dolor en su corazón. Y ese dolor produjo un sentimiento de compasión en el corazón de Jesús. Al Señor le duele nuestro dolor. Tu mala situación económica le causa tristeza también al Señor, no es su voluntad. Hay cosas que Dios permite, pero también es cierto que todas esas cosas le causan dolor al Señor. Quiero terminar ese punto enfatizando lo que dije ahora, y es que no solo es con respecto de los que lo adoramos, porque a veces nos creemos exclusivos de Dios y creemos que Dios es exclusivo de nosotros y que Dios ignora el dolor de los que no son como ustedes y como yo. Pero tenemos que saber por la Biblia que tanto dolor y tanta tristeza le causa al corazón de Dios tu sufrimiento y el mío como hijos de Dios, como el sufrimiento de la gente que está afuera, que no conoce a Dios y que quizás no quiere saber de Dios, porque Él es el creador tanto de ustedes y de mí como de aquellos que están allá afuera. Aló, a Dios le duele, le interesa su creación. Mira lo que dice, y esto está en el libro de Jonás capítulo 4, versículo 10. Esta nación era terrible, eran los ninivitas. Esta gente de Nínive era gente perversa, como los que ya sabemos, esos que matan a la gente para que no los quiten de su asiento, así como esos. Estos ninivitas, hermano, eran idólatras. Y una de las costumbres de los ninivitas, cuando era un imperio, ¿no? Cuando conquistaban un territorio, era que cogían los niños de los territorios conquistados y los estrellaban contra las rocas y los mataban. Por eso, entre otras cosas, era que los israelitas odiaban a esta nación, no querían saber nada de esta nación, no querían tener que ver nada con esta gente. Y a esta gente, el Señor le dice a Jonás, vaya y predique el evangelio a esa gente. Imagínese eso. ¿Conoce usted a alguien que es así, harto, malo, y usted dice, y a usted le toca hacerle un favor a esa persona? ¿O le toca ayudarlo? O no sé. Mire lo que dice la Biblia. Jonás 4:10. Entonces el Señor respondió, está hablando con Jonás, están viviendo un proceso porque Jonás está rebelde, no quiere predicar, se fue por allá, se mete debajo de una encina, la matica le da sombra, el hombre se pone contento, se toma una gaseosa con pan de bono allí debajo de la encina, pero de repente la mata esa se rompe y el sol le comienza a calentar la cocorota. Y entonces cuando le pasa eso, Jonás se sale la ropa. Entonces ahí dice, entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Escucha aquí, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. Imagínense, aún los animales le interesan a Dios. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Imagínense,
pecadores terribles. Jonás el justiciero, así como algunos cristianos que somos religiosos, recalcitrantes y que condenamos a la gente, así era Jonás. Y Dios le dice, usted no hizo nada. Cuando le dice lo de la encina, realmente le está diciendo, a esta gente yo fui el que la creé, usted no hizo nada. Escúcheme. Y Jonás quiere que Dios la destruya. Y Dios le dice, hay más de 120,000 hombres. Para aquella época, una ciudad de 120,000 personas era una megaciudad. Y dice Dios, ¿no debería yo sentir lástima por ellos? Pecadores, idólatras, asesinos eran, y aún con todo eso, Dios sentía dolor por el estado espiritual, por las circunstancias de esas personas. Dios no es indiferente al dolor, Él lo permite. A Dios le duele el dolor del ser humano, sea el ser humano pecador o sea el ser humano como ustedes y yo, hijos e hijas de Dios. Quiero terminar para que me queden unos minuticos para orar. Yo quiero orar ahora por esas personas que están pasando por ese tiempo de dolor, así que voy a dejar unos 5 minutos para orar. Si usted está así, yo quiero orar por usted en esta mañana. Prepárese y viene y oramos juntos. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Amén. Miren, no solamente el dolor no es la voluntad de Dios, aunque Él lo permite. No solamente el sufrimiento humano le causa dolor a Dios, sino que Dios, escúcheme bien, se mueve en medio del dolor. Puede ser que usted no experimente a Dios. Puede ser que usted no sea consciente del mover de Dios en medio de sus crisis, en medio de sus desiertos, pero déjeme decirle, Dios está allí y no solo está allí, Él se está moviendo. ¿Por qué le damos un aplauso al Señor? Y voy a terminar diciéndole algunas formas como eso es realidad, como Dios se mueve en medio de ese dolor, de esa experiencia difícil. Mire, lo primero es que Dios envía ángeles. ¿Cómo se mueve Dios en medio del dolor y de las circunstancias difíciles del ser humano? Moviendo sus ángeles. La Biblia enseña eso. Por allá había un señor llamado Daniel, tenía como 80 años, estaba en Babilonia, estaba orando a la orilla de un río. Y él estaba orando porque su pueblo, el pueblo de Israel, hace 70 años había sido expatriado de su tierra, había sido dispersado por todo un imperio y estaba sufriendo su pueblo. Y estaba Daniel ahí orando, y entonces cuando Daniel oraba, algo estaba pasando en los aires, una batalla terrible espiritual. Pero ¿sabe? Dios envió ángeles en medio de ese conflicto para que ayudaran a Daniel, para dar una respuesta a la oración de Daniel, porque Dios se mueve en medio de nuestro dolor y Él utiliza ángeles para intervenir en medio de nuestro dolor. Mire, una de las oraciones que he estado haciendo y que sería bueno que hiciéramos, pueden ser para nuestra propia experiencia, pero quiero hablar del tema particular de Venezuela. Creo que algo que podemos hacer como creyentes es pedirle a Dios, cuando yo oro por Venezuela intercediendo, le digo, Señor, envía ángeles a Venezuela. Puede ser que las tropas americanas no puedan entrar porque hay mucho protocolo y entonces no se puede ir. Puede ser que el pastor no pueda llegar allá al Palacio de Miraflores y hacer una extracción de Maduro. ¡Aló! Muchas películas de Netflix, ¿no? Ese término de extracción es puro término de Netflix. ¿Aló? Sí, puede ser que yo no estoy tan preparado para eso. No sé si con la Biblia me dejen llegar hasta allá. Pero escuche, lo que sí puede pasar es que Dios envíe ángeles a ese lugar. De hecho, yo creo que los ángeles de Dios están en ese lugar, así no lo veamos. ¿Sabe por qué?
porque en esa tierra hay hombres y mujeres y niños que alaban y buscan el nombre del Señor. Aló, yo creo que en esa tierra hay ángeles. Aló. Dios interviene en medio del dolor, aunque no seamos conscientes de ellos. Y quiero citar esta experiencia en segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Yo lo voy a leer por razón del tiempo. Segundo de Reyes 6, 15. ¿Cuál es la clave? YouTube, ingresas, te registras, escuchas la predicación, la compartes y le das like. ¡Aló! Está bien entrenado el pastor para hacer publicidad, ¿no? Al día siguiente, cuando el sirviente de Elías, el hombre de Dios, o Eliseo, se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Piensa en el peor de sus problemas. Carros de guerra, caballos y tropas por todos lados. Eso tipifica esta historia. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo: Señor, tengo tantos problemas que ¿qué voy a hacer? ¿Eso no es lo que decimos? No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Escúcheme bien, versículo 17. Entonces Eliseo oró. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos tiempos de crisis, de dolor, de conflicto, en esas experiencias? ¿Qué es lo que hay que hacer? Orar. Si hay algo que necesita Venezuela, si hay algo que necesito yo, que tú necesitas en este momento de crisis, es orar. Aló. Escucha, dice acá, entonces Eliseo oró: Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Hay que decirle: Señor, ábreme los ojos, no para que vea el problema que tengo, sino la provisión que tú has preparado para mí. Aló, aleluya. Dice, dale un aplauso al Señor. Abre los ojos para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y de carros de fuego. Le hago una pregunta: ¿de qué estaba hablando Eliseo? Que ese lugar estaba rodeado ¿de qué? De ángeles, ángeles de guerra que Dios había enviado a ese lugar. ¿Cómo interviene Dios en medio de nuestros tiempos? Dios envía a sus ángeles. Cuando yo era pequeño, católico, apostólico y romano, al menos eso me decían, hasta cierto momento de mi vida. A mí me enseñó una oración que decía: ángel de mi guarda. Aló, a ver los que se la saben. Ángel de mi guarda, no me desampares. A uno le enseñaba, a uno le enseñaban que uno tiene un ángel, ¿verdad? Ahora, puede ser yo no sé si la forma era la correcta, pero es verdad. La Biblia dice que los ángeles fueron creados para el servicio de Dios, pero también para el servicio de los hombres. Hay ángeles que Dios dispone para que te sirvan. Aló, eso es real, eso es bíblico, es una manera como Dios interviene en medio de nuestro dolor. Usted tiene todo el derecho de orar y decirle: Señor, envía tu ángel. ¿Cuántas veces tenemos que salir al trabajo, los que trabajan tan de noche o que salen tan temprano, sí o no? Y uno va mirándose la sombra: ahí ese soy yo o es el que me va a robar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir uno ahí? ¿Cierto, Señor? Envía tu ángel. Usted tiene derecho a orar, no como Pinina. ¿Cuántos saben quién era Pinina? No tuve una infancia, porque yo sí me la vi todos los días cuando era pequeño. Una niña que oraba y salía un rayo de luz. ¿Se acuerdan de Pinina, sí o no? Entonces, ¿por qué no dijeron que sí? ¿Les da pena decir como dinosaurios como el pastor? y entonces, miren, uno tiene derecho a decir: Señor, envía tu ángel, que me guarde, que me libre. Eso no está mal, es bíblico. Hay ángeles que Dios envía para servirnos.
para ministrarnos, para protegernos, para fortalecernos. Aló, voy a acelerar porque el tiempo se me está acabando. ¿Cuántos saben que el tiempo le acaba al pastor? Todos saben eso, menos el pastor. No solo Dios usa ángeles para intervenir en medio del dolor, ¿sabe? Dios también usa a los hombres para intervenir en medio de nuestro dolor. Cuando digo hombres, es universal, o sea, me refiero a mujeres y a varones. ¿Aló? Dios usa personas en tiempos de dolor. Dios usa personas para intervenir en ese dolor. Esta solamente la voy a narrar por razón del tiempo. Una mujer que parece que la bautizaron con el nombre la viuda de Sarepta, así quedó registrada en la iglesia católica de ese tiempo, la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan de la señora de Sarepta de Sidón? Y a esa señora le estaba yendo mal, se le acabó, no tenía marido, tenía un hijo, se le acabó la comida y le cortaron los servicios públicos. ¿Aló? Y entonces, señora, ¿qué dijo? Conclusión: no tengo marido, tengo un hijo, me cortaron los servicios y todo eso, me voy a morir. Voy a comerme este poquito de harina, este poquito de aceite y, hermanos, los que van para abajo. Eso es lo que la señora dijo. Pero, ¿sabe? Dios usa personas también, seres humanos, para intervenir en nuestras circunstancias. Voy a citar solamente el texto, usted lo consulta. En primer libro de Reyes, capítulo 17, versos 10 al 16, puede consultar esa historia y puede consultar cómo finaliza la historia. La realidad es que Dios envía al profeta a la tierra de Sarepta de Sidón, que no era ni siquiera una tierra judía, o no era tierra de Israel. Y el profeta va a ese lugar, se encuentra con la mujer, le lleva la palabra de Dios, le demuestra que Dios, aunque no era creyente, aunque no era del pueblo de Israel, pero a Dios también le interesan esas personas, le muestra cómo Dios está interesado en ella y hace un milagro en la vida de esa mujer que estaba a punto de perder lo último que tenía, porque lo había perdido todo. Y solamente le leo la conclusión de la historia, porque Dios usa personas. ¿Para qué? Para entrar en nuestros tiempos de dolor. Mire lo que dice la Biblia, versículo 15. Así que ella hizo lo que Elías, el hombre usado por Dios, el profeta de Dios, le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Dios usa personas, ¿para qué? Para ayudarnos en medio de nuestros tiempos de dolor. Dios usa personas para los momentos de dolor. Este es un momento doloroso para mí y Dios está usando a Johnny de una manera diferente. Voy a terminar entonces para estar acorde con Johnny. Hay actuaciones de Dios que no son actuaciones activas, sino acciones pasivas de Dios. Escúcheme, no siempre el actuar de Dios implica que Dios haga algo. Muchas veces el actuar de Dios implica que Dios no hace nada. ¿Qué le parece eso? Se lo voy a poner de manera más clara. ¿Cuántos? Es que ahora los niños nacen manejando carro, es la verdad. Hemos avanzado tanto que los niños nacen con los ojos abiertos, manejando teléfono y manejando con licencia de conducción. Pero en mi época nacíamos con los ojos cerrados, nos daban 15 nalgadas para saber si estábamos vivos, hermano, y con los ojos cerrados. Cuando mi hijo estaba pequeño, yo no sé a cuántos les enseñaron así, pero a mí me enseñaron así también. Llegó el momento que le toca a todo padre que se respete. Los hombres digan amén. Yo nunca he visto a una mamá enseñándole al hijo a montar bicicleta. No, le tocas al papá, al que tiene pelo en pecho, al macho que no llora. Aló. Los hombres se ríen diciendo sí, a pastor, amén. Eso es así. Oiga, y llegó la hora de enseñarle a Felo a montar bicicleta, hermano. Usted mira las que me tocó a mí con ese bendito tema. Una vez se montó, yo vivía por el Confandi del Prado. ¿Saben cuál es el Confandi del Prado, verdad? La sede administrativa, toda la autopista. Se montó allí en una cicla y paró en las canchas panamericanas. ¿Y sabe quién iba detrás de él? El papá.
Afortunadamente yo tenía como 20, 25 años y podía con todo, pero a esta hora si hace eso me mata. Así me tocó en esa época. Pero ¿por qué le cuento toda esa historia? Verá, antes de que pudiera irse hasta el Panamericano, ese no sabía ni coger la dirección de la bicicleta. Y la única forma de enseñarles era decirle: mi hijo, súbase. Ese cuentico de que ponga la llanta auxiliar, nunca aprende con una bendita llanta, súbase. Y entonces yo iba ahí, como todo buen papá, con la lengua afuera y detrás, hágale, cogiendo el asiento atrás. Llegaba un momento donde yo ya no él ni cuenta se daba que yo ya no estaba ahí. Ya no se trataba que yo hiciera algo, sino que dejara de hacer algo para que él pudiera realmente tener confianza y aprender. Entonces iba y después de un rato miraba para atrás y cuando se daba cuenta que yo no estaba, burrunduna al piso. ¿Es la historia? No es la historia. Entonces hay tiempos donde la acción de Dios no es lo que Dios hace, sino que lo que Dios deja de hacer. Ese es el accionar de Dios, el mover de Dios. ¿Y cuál es el punto? Lázaro está muriendo. Jesús sabe que Lázaro va a morir, pero Jesús no hizo nada. La acción de Jesús fue que no ir y dejar que Lázaro muriera, porque él tenía al menos dos propósitos con esa inacción activa. Parece una contradicción, pero es la realidad. El accionar de Jesús fue el no hacer nada. Al menos dos intenciones tenía Jesús. Número uno, enseñarle a Marta una verdad que ella conocía, pero que no la había entendido. Y es cuando Jesús le dice a Marta: Él va a resucitar. ¿Y qué le contesta a Marta? Sí, yo sé que Él resucitará en el día de la resurrección. Y Jesús le dice: estás equivocada. Él va a resucitar hoy porque yo soy la resurrección y la vida. Necesitaba decirle a Marta: cuando yo estoy aquí, la resurrección no es mañana. Cuando yo estoy aquí, la resurrección es hoy. Como quien dice: cuando yo estoy aquí, tus problemas no se resolverán mañana. Cuando tú le abres la puerta a Cristo y Él está allí, tus problemas se resuelven hoy. ¿Aló? Escuche. Y lo otro es porque toda la gente estaba llorando y muchos no creían en Jesús. Y después de que Jesús levanta ese muerto que hedía después de 4 días y sale de allí oliendo a Carolina Herrera 212, aló, escúcheme, la gente dijo: wow, este resucita muertos y huelen bueno. Y mucha gente creyó en Jesús. La gente necesitaba creer en Jesús y Él permitió que todo eso pasara para poder hacer un milagro que llevara a la gente a la convicción de que Él era el Hijo de Dios y que Dios es real. ¿Por qué no se pone, por favor, sobre sus pies? Ya quiero terminar. Quiero orar. No sé si alguien viene por primera vez esta mañana. Si alguien viene por primera vez, no ha tenido un encuentro personal con Jesús, yo quiero pedirte que pases. Quiero orar por usted. Usted invitó a alguien. Alguien vino y no ha conocido a Jesús. No pierda esta oportunidad. Hoy es el día de salvación. Usted tiene que salir de aquí salva. No pierda esa oportunidad. Si alguien vino y no ha conocido de Jesús, pase aquí. Yo quiero orar con usted y quiero orar por usted. ¿Habrá alguien que viene en esa condición esta mañana? Bueno, muy bien. Entonces voy a orar. Por acá. Bueno, este es un tema. Voy a orar por esos temas de dolor y las situaciones que estamos viviendo. Ahora sí quiero que pasen todos los que dicen: Señor, necesito la manifestación de tu gloria y de tu gracia en mi vida. No sé cuál es tu experiencia, no sé qué está pasando en este momento, no sé cuál es el valle de sombra, no sé qué es lo que está infringiendo dolor a tu vida, pero venga al altar. Y no venga porque yo le invito, venga, ¿sabe por qué? Porque el que hace milagros, el que sana, el que resucita, el que salva, Jesús, está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y es el Espíritu Santo el que hace milagros.
Es el Espíritu Santo el que sana las enfermedades físicas. Es el Espíritu Santo el que sana las enfermedades del alma. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda en las situaciones difíciles. Hagámonos un poco más adelante para que los que vienen de atrás puedan llegar, por favor. Aleluya. Me gustaría pedir a algunos de los líderes, Alejo, ayúdeme con unos líderes atrás para que nos movamos acá así rápido. Pasamos simplemente imponiendo manos, no vamos a quedarnos